fundación del Banco Mundial en 1944, los primeros años del Banco Mundial y hasta hoy en día su evolución. El libro sigue la cronología y también analiza el Banco Mundial desde el punto de vista de varias temáticas. El Banco Mundial y su visión del desarrollo, el Banco Mundial y la democracia, el Banco Mundial y el respeto de la soberanía, el Banco Mundial y las experiencias históricas de intentos de cambios para un nuevo orden económico internacional, el Banco Mundial en el tema climático, el Banco Mundial y el tema de género, el Banco Mundial más recientemente y la primavera árabe, y termina con el Banco Mundial y el FMI y la pandemia, es decir, que llega hasta 2021. Bueno, dentro de las tesis principales, bueno, decir también que una parte del libro es mi tesis de doctorado presentada en 2004 en la Universidad de París 8 y en la Universidad de Lieja. Son los capítulos 3, 4 y 5. Creo que hay 29 o 30, hay 30 capítulos. Bueno. Y también está por acá. Como lo dijo William, es el resultado de un trabajo riguroso en la misma documentación del Banco Mundial. Hay revelaciones, es decir, cosas que no habían sido publicadas por otros autores anteriormente, incluso dirigentes del Banco Mundial, con lo cual yo estuve en contacto y en debate, incluso público, reconocieron que leyendo el libro aprendieron muchas cosas. Para contarle una anécdota con un director ejecutivo del Banco Mundial, comentando mi libro, la versión anterior, el título era El golpe de Estado permanente. Y ese director ejecutivo me dijo: sí, señor Toussaint, tiene razón de alguna manera, pero sobra el adjetivo permanente. Es que entonces no cuestionaba el golpe de Estado, pero decía que no es cierto que es permanente de parte del Banco Mundial, que me pareció extraordinario, ¿no? Hablando en serio. Bueno, es importante entender que el Banco Mundial, su lógica, primero, no es alrededor del tema del desarrollo. Su preocupación principal no es el desarrollo. Su preocupación principal es actuar de manera política para implementar un modelo económico conforme a los intereses de las grandes potencias, empezando con Estados Unidos y su gobierno. No sé si saben ustedes que todos los presidentes del Banco Mundial han sido ciudadanos de Estados Unidos. Todos
designado por el presidente de Estados Unidos. El candidato a la presidencia del Banco Mundial no se discute en el Congreso de Estados Unidos y en realidad no se discute tampoco en la dirección del Banco Mundial. Estados Unidos se otorgó el derecho de designarlo. Y bueno, hubo alguien que tenía una origen coreana, pero era ciudadano de Estados Unidos desde hace 20 años. La gran mayoría de los directores, presidentes del Banco Mundial, nunca tuvieron una experiencia en el tema del desarrollo. Vienen de la banca o de la estrategia militar de Estados Unidos. Por ejemplo, Paul Wolfowitz, que fue designado presidente del Banco Mundial después de haber organizado la estrategia de invasión de Irak. Era de la parte de la élite política norteamericana, de lo que se llaman los neoconos. No coño, sino conservador, los neoconservadores. Con una estrategia de intervención preventiva, declarar de manera preventiva la guerra y, claro, inventar el tema de las armas de destrucción masiva. No tenía nada que ver con el desarrollo. O Robert McNamara, que ha sido un presidente muy importante del Banco Mundial a partir del 68, él había sido director de la Ford, de la multinacional Ford, y luego secretario de Estado de Defensa, y dirigió la escalada militar de Estados Unidos en la guerra del Vietnam. En un momento dado dejó la presidencia del Banco Mundial, del tema de la guerra, porque entró en tensión con la presidencia de Estados Unidos sobre seguir o no la escalada, y fue designado como director del presidente del Banco Mundial. No tenía ninguna experiencia en desarrollo. Lo que muestro en este libro es que entonces la preocupación principal y del gobierno de Estados Unidos es cómo utilizar el Banco Mundial para lograr llegar a sus objetivos frente a varios países, o la mayoría de los países. Bueno, el Banco Mundial no es una burocracia que tiene su lógica autónoma. Es una burocracia, sí, pero totalmente sometida a las orientaciones del gobierno de Washington y de sus aliados. Es una tesis fundamental, creo que está bien demostrada en el libro. Otro tema, el Banco Mundial sistemáticamente ha apoyado golpes militares. Apoyó el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 54, apoyó el golpe contra Mossadegh en Irán en 53, apoyó el golpe contra Goulart, João Goulart en Brasil en 64-65, apoyó el golpe de Sukarno, del general Suharto contra Sukarno en Indonesia en 65,
apoyó a Marcos contra la democracia filipina, etcétera, etcétera, hasta hoy apoyar al mariscal Sisi en Egipto, Idris Deby en África hasta su muerte el año pasado, apoyó al régimen de Mubarak en Egipto hasta el final, al régimen dictatorial de Túnez hasta el final. También apoyó al régimen dictatorial en el bloque del Este, Ceausescu en Rumania, porque el Banco Mundial buscaba cómo utilizar las tensiones internas en el bloque del Este. Y cuando Ceausescu, a partir del 72, afirmó una cierta independencia respecto a Moscú, el Banco Mundial intervino con mucho dinero para tratar de influir sobre el curso, la evolución política de Ceausescu. Entonces, otra tesis del Banco Mundial es que el Banco Mundial, frente a gobiernos que intentan introducir modelos de desarrollo que no respetan los intereses de las grandes potencias, el Banco Mundial interviene para apoyar la solución decidida por el Pentágono, acompañarlo. Es decir, no financia a gobiernos democráticos progresistas, quita el financiamiento y cuando llega el golpe, llega con el dinero para apoyar la junta militar, por ejemplo. El Banco Mundial también ha financiado proyectos que son violaciones fundamentales hasta crimen contra la humanidad. Un ejemplo típico que analizo el tema de Indonesia es el proyecto Transmigración. 6 millones de habitantes de Indonesia fueron desplazados en el archipiélago, la mayoría por fuerza, para poblar islas donde había pueblos nativos indígenas y se trataba de desplazar por la fuerza a los más pobres de Yakarta a esas islas y imponer un modelo extractivista conforme al modelo del Banco Mundial. Una tesis del libro es decir que es posible y necesario enjuiciar al Banco Mundial. El Banco Mundial es una agencia especializada de Naciones Unidas, como el FMI es también una agencia. La gente no lo sabe, ¿no? Que el Banco Mundial y el FMI son agencias especializadas. Si uno pregunta incluso a gente que están en desarrollo, van a decir la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la UNESCO, UNICEF, pero no le va a ocurrir pensar que el Banco Mundial y el FMI son agencias especializadas, pero sí lo son. Y las agencias especializadas se benefician de una convención de Naciones Unidas de 1947 que otorga la inmunidad a las agencias especializadas y a sus funcionarios. Pero afirmo que el Banco Mundial puede ser enjuiciada porque el Banco Mundial deliberadamente renunció a la resolución de 1947.
Y entonces en la convención de 1947 hay una excepción en la parte que dice inmunidad. Hay una excepción que dice si el Banco Mundial puede ser llevada a tribunales. ¿Y por qué? Porque el Banco Mundial se financia sobre los mercados financieros. El Banco Mundial emite bonos de deuda del Banco Mundial. Y el Banco Mundial sabe perfectamente que ningún banquero va a comprar títulos del Banco Mundial si el Banco Mundial es inmune frente a acreedores, es decir, tenedores de bonos del Banco Mundial, que son los grandes bancos. Entonces hay una excepción, pero lo que hace el Banco Mundial generalmente es convencer tal y tal gobierno de firmar un acuerdo con el Banco Mundial o de hacer adoptar por el Parlamento del país una ley que dice que a pesar de la posibilidad de enjuiciar al Banco Mundial, el país otorga el beneficio de la inmunidad. Entonces allí hay un tema de ver cómo lograr convencer a la justicia de tal o tal país de aceptar una denuncia del Banco Mundial y sentenciar. Se logró en 3 o 4 ocasiones en los últimos años. Los campesinos de Gujarat, un estado de la India, enjuiciaron en el Banco Mundial en Estados Unidos y ganaron contra el Banco Mundial, que fue condenado. Dentro de las reglas del Banco Mundial se dice se puede enjuiciar al Banco Mundial en un país donde tiene representación, primero, o donde se venden sus bonos. Entonces hay muchos países aquí representados donde hay la posibilidad de enjuiciar. Lo hemos intentado nosotros como CADTM en la República Democrática del Congo, en defensa de pueblos pigmeos víctimas de los proyectos forestales apoyados por el Banco Mundial. Es decir, el Banco Mundial apoyó transnacionales especializadas en explotación de madera y financiaron proyectos que implican la destrucción del medio de vida del pueblo pigmeo que vive de caza y cosecha. No es cultivador, como ustedes saben seguramente. Pero no hemos encontrado la posibilidad de tener un juez en la RDC aceptando tomar la denuncia. Hemos apoyado también mineros de la Gécamine, que es una gran empresa minera del Congo, y están en proceso contra el Banco Mundial. Lo hemos intentado en Marruecos y allí hay una ley entre la monarquía de Marruecos y el banco que hace que en realidad es imposible enjuiciar al Banco Mundial. Bueno, esto siendo acá y sabiendo que hay compañeros y compañeras que son parte de ONG de desarrollo o movimiento de solidaridad, para decir que hay una ventana posible para enjuiciar al Banco Mundial. Y ya hubo condena, y doy las referencias de la condena
en el caso campesinos del Gujarat versus el Banco Mundial. Bueno, sobre el tema climático, el Banco Mundial, sus dirigentes primero negaron el cambio climático y hubo declaraciones absolutamente extraordinarias al inicio de los 90 de parte del economista en jefe del Banco Mundial, que en esa época se llamaba Larry Summers, de Estados Unidos. Él fue consejero luego de Clinton, fue consejero de Barack Obama, es economista demócrata, pero en el año 91 escribió en un documento interno la argumentación siguiente, que le parecía totalmente razonable para los países del norte mandar los desechos, las basuras peligrosas hacia los países del sur, porque la esperanza de vida de los pueblos del sur es mucho más reducida que en el norte. No hay sistema de seguro social como en el norte, así que el costo provocado por las enfermedades debidas a la exportación de los desechos no sería demasiado elevado y no provocarían problemas del punto de vista de la buena gestión del presupuesto público. Pueden imaginar el cinismo. Ese documento se hizo público. El mismo Larry Summers escribió que los que afirman que hay un límite al desarrollo y a la explotación de la naturaleza se equivocan totalmente. No hay límite. Y considerar que hay límite y poner límite al desarrollo sería algo contradictorio al interés de los pobres. Los pobres necesitan la explotación máxima de los recursos naturales de sus países, porque se van a beneficiar de esto. Bueno, le costó al Banco Mundial hasta 2006 para reconocer que había un problema de cambio climático. Y ahora el Banco Mundial se presenta como el campeón de la gestión de los proyectos para luchar contra el cambio climático. Pero hago la demostración en el libro que el Banco Mundial todavía en materia de minería y producción de energía sigue privilegiando las centrales térmicas y sigue privilegiando la extracción del gas, por ejemplo, en Mozambique, donde la explotación del gas ahora está paralizada porque el desplazamiento de población que provocó la explotación del gas natural permitió a organizaciones islamistas yihadistas implantarse en los pueblos afectados por la explotación, en regiones donde no existían, y los yihadistas ahora son capaces de atacar a Total, que es la transnacional francesa, explotando el gas natural, y entonces esos ataques provocaron la paralización de la explotación del gas. A ver, con la guerra entre Ucrania y Rusia, lo que va a pasar con esa explotación de gas
porque claro, se hace ahora más necesario desde el punto de vista de las potencias imperialistas la explotación de ese gas natural en reemplazo del gas natural ruso. Bueno, hay toda una parte sobre el género, porque el Banco Mundial durante décadas no se interesó en la situación de las mujeres. Cuando empezó a interesarse, era para decir que las mujeres tenían que ser involucradas en el mercado. Entonces, el tema del Banco Mundial era las mujeres indígenas, las mujeres africanas que todavía no están en la economía monetaria porque viven del cultivo del huerto en su comunidad, tienen que ser llevadas hacia el mercado y eso va a permitir su desarrollo. Y bueno, eso fue la visión del Banco Mundial y sigue siendo la visión del Banco Mundial, al nombre de la emancipación de la mujer, cuando es en general aumentar su explotación integrándola en el proceso del capitalismo global, cuando en varias comunidades de alguna manera no estaban totalmente involucradas en esa lógica mercantil. Bueno, sobre último tema, primavera árabe. El año pasado el Banco Mundial publicó un estudio 10 años después de la primavera árabe y dijo que reconoce que no había imaginado la primavera porque todos los indicadores estaban positivos. El Banco Mundial sigue afirmando la pobreza estaba disminuyendo en Túnez, en Egipto, y no es el problema de la pobreza que provocó la primavera árabe. Es en las capas medianas la aversión hacia las desigualdades que estaba subiendo. Y es muy importante para usted saber que para el Banco Mundial la prueba